Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Donde quiera que se encuentren y nos estén sintonizando, les mandamos un fuerte abrazo en este espacio que se transmite todos los lunes a las 4 de la tarde por Canal 8 Heraldo Televisión. Maestro, ¿cómo te va? Muy bien, maestro, pero para maestro, el plan maestro de fiscalización. Salvador Garrido Márquez, señoras y señores. ¿Maestro? Sí, por supuesto. ¿Por qué maestro, querido? Pues maestro, porque es la forma a través de la cual el Servicio de Administración Tributaria llevará a cabo la fiscalización para el año 2024. Y ese es un tema que no nos podemos perder porque nos impacta en el bolsillo. Así es que el día de hoy trajimos a un invitado para hablar de este plan maestro de fiscalización, Paolo Espinosa, de quien vamos a ver como saben ustedes bien, la producción nos prepara una cápsula, la cual vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Paolo Espinosa, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal, ambas distinciones otorgadas por la Universidad Panamericana. Con más de 18 años de experiencia, actualmente es socio del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. Ha liderado proyectos cruciales, gestionando auditorías para prevenir la determinación de créditos fiscales y facilitar la recuperación de saldos a favor ante la autoridad. Acompáñenos a platicar sobre el Plan Maestro del SAT 2024 de la mano de un experto. Así es, queridos y queridas, ya lo escucharon, ya lo vieron. Paolo Espinosa, abogado, socio en Garrido Licona, está con nosotros, mi querido Salvador, para hablar sobre el Plan Maestro de Fiscalización. Bienvenido, Paolo. Mi querido Paolo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Hermano Paolo? Octavio. Bienvenido, gusto Bien, en tenerte con nosotros. Muchas gracias. Una vez más. No, pues yo con el gusto del mundo y de acompañarlos y compartir estos temas con toda la audiencia, sumamente interesantes. Excelente. Pues como ustedes saben, en este espacio que está dedicado, pues evidentemente a temas empresariales, temas de emprendimiento, temas de negocio, no podemos dejar de lado las novedades que ocurren en el día a día en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Y este plan maestro de fiscalización, año tras año, bueno, ya de unos años para acá nos ha venido impactando, digamos, o por lo menos haciéndose presente. Y para estos efectos es que, Paolo, el día de hoy te traemos a Entre Empresarios para que nos platiques en esta ocasión, en este año, en este 2024, cómo viene la mano, cómo viene la baraja. Y si te parece bien, arranquemos definiendo qué es este plan maestro. Salvador ya nos dio una introducción, pero de viva voz de nuestro invitado, ¿qué es el plan maestro? Mira, todos los años el Servicio de Administración Tributaria publica un documento formal en su página de internet en donde deja ver a todos los contribuyentes cuáles van a ser las acciones que va a llevar a cabo para mejorar la planeación en sus procesos de fiscalización y recaudación. Es un documento, como lo dije, en donde está dividido por grandes rubros y principalmente atiende a 4 aristas. Es atención al contribuyente, recaudación, fiscalización y defensa fiscal. Y ahorita vamos a ir platicando respecto de cada uno de esos rubros, pero en esencia es de eso de lo que se trata. Y pues bueno, es lo que esperarían los contribuyentes recibir por parte de la administración tributaria, pero un punto yo creo que muy interesante a destacar es que a pesar de que es el Plan Maestro de Fiscalización 2024, todas estas acciones las va a llevar para ejercer facultades de comprobación de los últimos 5 años. Entonces no es sobre todo que sea 2024 para 2024. Todas las auditorías siempre llevan un efecto escalonado porque van revisando lo de los ejercicios inmediatos anteriores. Sí, yo quisiera complementar este tema con algo más básico, sobre todo para aquellos que están empezando a introducirse en el mundo de los negocios. En términos generales, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son instituciones que pertenecen al gobierno federal. Sí. El gobierno federal, obviamente, para operar, en este caso, requiere de recursos, requiere de tener dinero para poder ese dinero destinarlo a lo que es obra pública, infraestructura, los servicios que todo mundo necesitamos para poder pues vivir aquí y obviamente operar en nuestro día a día y hacer desde luego negocios. Esos servicios que en este caso están referidos a infraestructura como energía eléctrica,
como el tema de combustibles, como el tema de los transportes, las comunicaciones, las calles, la seguridad, los hospitales, que bueno, muchos nos cuestionamos si se invierte correctamente o si es bueno o malo, pero ahí están. Que incluso ahí los podemos ir bajando como... Sí. Recuerda las 5 secretarías que te vengan a la mente, sí, precisamente son esos órganos administradores que ora la salud, ora las comunicaciones, ora los transportes, temas agropecuarios, etcétera. Todo, etcétera. todo. Todo, obviamente, el gobierno federal para poder dar ese servicio requiere de recursos. Tenemos alumbrado, insisto, tenemos policía, seguridad, salud, etcétera. Puede ser buena o mala, pero ahí está. Correcto. Y pues eso obviamente requiere una inversión por parte del gobierno. ¿Cómo obtiene esos recursos? A través de cobrar impuestos. Y esos impuestos los cobra a través de las diversas leyes que se establecen, en donde todos tenemos que acatar que en términos de las leyes debemos de pagar impuestos por los ingresos que nosotros obtengamos o en su caso por el consumo de algunos bienes o servicios. En el primero me estoy refiriendo al impuesto sobre la renta, que no es otra cosa que el impuesto que pagas por los ingresos que obtienes, y en el segundo al impuesto al valor agregado, que es cuando tú pagas por la adquisición de algún bien o servicio de consumo. Y así hay muchos otros impuestos más. Todo eso el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargan de ser los entes de recaudar. Y por eso nace este documento para establecer la estrategia a través de la cual, pues, el fisco federal, llámese Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y el gobierno per se, van a obtener los recursos para invertir en el gasto público, en la energía, en lo que es servicios que hoy recibimos. Si no tuviéramos esos servicios, obviamente nuestras empresas no podrían operar. Por eso es importante, obvio, el que contribuyamos correcta y oportunamente con este pago de impuestos. Y por eso es importante checar este documento, porque impacta directamente al bolsillo de las personas y de las empresas. Paolo. Sí, digo, yo creo que es sano conocer este documento, como tú bien apuntas, Salvador, y también es sano implementar medidas, tanto preventivas como predictivas, en cada una de las empresas para que sepamos hacia dónde va la autoridad, cuáles son los rubros que van a revisar, porque todos partimos de la premisa que estamos cumpliendo obligaciones fiscales para llegar a esas metas de recaudación. Pero este plan maestro de fiscalización también anota ciertos sectores, ciertas conductas, ciertas estrategias que va a llevar a cabo la autoridad para mejorar esa recaudación, para atrapar a contribuyentes que evaden o eluden el pago de impuestos. Entonces también te va relatando qué es lo que están haciendo ellos, porque es su obligación también recaudar, pero qué acciones van a tomar para incrementar esa recaudación de impuestos y de contribuciones en general, pero no solamente de manera voluntaria, también aquellos que no están haciendo lo necesario por cumplir y les están diciendo, yo voy a implementar estas medidas para que tú no te me escapes. Entonces, eso es interesante. Y pues digo, como yo les mencionaba, hay varios rubros, yo creo que los podemos ir tocando, ¿no? Que con independencia de ir desglosando justo estos sectores en lo particular que digamos estarán en el foco de la autoridad, me gustaría echarme un paso atrás porque 2023 obtuvo la medallita de recaudación histórica dentro de los años o bueno, dentro de la historia de recaudación de nuestras autoridades. Pero la premisa es que 2024, y lo hemos visto como una tendencia, siempre va en crecimiento este valor de recaudación. Quiere decir que este 2024, y pienso, y confírmame si es correcto, estas estrategias serán todavía más estrictas, es decir, habrá, y la autoridad además está valiendo de diferentes herramientas, llámese tecnología, a la cual también llegaremos a platicar, pero que le han funcionado bien, le han dado unos buenos dividendos y que sigue siendo parte de la tendencia y de la constante. Sí, digo, por ejemplo, en 2022 íbamos por una recaudación de poco más de 3 billones de pesos. En 2023 íbamos por una recaudación de poco más de 4 billones de pesos y se han logrado esas metas.
Y 2024, vale la pena recordar que no hay como tal una reforma fiscal en donde las autoridades puedan obtener mayor recaudación de impuestos, contribuciones en general. Entonces el foco va a estar puesto en actos de fiscalización y recaudación para lograr la meta de 2024. Claro, el cumplimiento voluntario de todos nosotros como contribuyentes, personas físicas, empresas, que son las personas morales, pero también va a haber un fuerte esfuerzo para lograr captar toda la recaudación a través de fiscalización. Y fiscalización, yo me refiero a de dos tipos, la que todos hemos vivido, muchos de los que estamos en este momento, que puede ser una facultad de comprobación como una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, pero de algunos años a la fecha se ha incrementado otro tipo de facultades que se denominan de gestión, que le permiten a las autoridades obtener una recaudación mucho más rápida y más asertiva. En concreto, cartas de invitación o vigilancia profunda o cobro coactivo. Entonces, Octavio, 2024 vamos a vivir muchas cartas de invitación y muchas facultades de gestión, que también ahí está, por ejemplo, la cancelación de sellos digitales, cuando ya no puedes facturar porque debes algún tipo de impuesto. Pero bueno, son cosas interesantes que vamos a ir platicando a lo largo del programa. O sea, yo quisiera también, en torno a este tema, sí destacar que en el Plan Maestro de Fiscalización, obviamente, todo eso está contenido en disposiciones, en leyes o en códigos. Claro, sí. No es que la autoridad haga este ejercicio fuera de la ley. Está soportado dentro de lo que son las disposiciones y la propia Constitución. Entonces, lo que están haciendo es básicamente bajarle un documento para hacer el cobro de impuestos en términos de la Constitución, de las leyes, a través de un mecanismo que buscan que sea eficiente. Y de este mecanismo que es eficiente, ya lo comentaste tú, el primer rubro es que te auditen directamente a las autoridades, que te hagan una auditoría para confirmar que estás pagando el impuesto. Y las auditorías hay diversos tipos, pero déjame resumirlo solamente en este tema de auditorías. Sí. Y entonces esa auditoría te la practican a ti como persona o como empresa, bajo cualquier modalidad, y derivado de esa situación en donde revisan a fondo, te pueden determinar un crédito fiscal, ¿sí?, en caso de que hubiese alguna situación de incumplimiento. Si no, pues sencillamente cierran la auditoría, te dan una palomita de que estás cumpliendo y no pasa nada. Es un acto de revisión para confirmar que tú estás cumpliendo. Y los demás actos que hoy en día se están llevando a cabo son actos que no estás obligado a atender, inclusive le llamas cartas de invitación, que son ejercicios de gestión, sí, en donde no es otra cosa más que te mandan un documento a través del correo electrónico ya o buzón tributario y te dicen, oye, me parece que no has pagado. Acércate para que me confirmes que efectivamente estás cubriendo tus impuestos. Tú evalúas si estás pagando el impuesto, incluso puedes omitirlo. No puedes no asistir a esa invitación, pero no es lo correcto, Paolo, porque bajo ese escenario no haces la aclaración de que estás cumpliendo correctamente. Y esto es lo que hoy en día es una modalidad que ha funcionado en el SAT. Sí, creo que el no atender una carta de invitación te puede llevar a una presunción en contra, o sea, que la autoridad piense que estás haciendo algo indebido. Entonces puede ser que te manden una segunda carta de invitación, pero no va a haber una tercera carta de invitación. Más bien lo que vendría de por medio por la falta de atención de una carta de invitación es una fiscalización directa, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Tocaste un tema muy interesante, Salvador, en materia de fiscalización. Y creo que para que puedan visualizar en su mente qué es lo que contiene este plan maestro de fiscalización, en ese rubro en concreto, ellos dibujan alrededor de 8 rubros que van a fiscalizar con el uso de inteligencia artificial, que ahorita vamos a ir para allá, alrededor de 18 sectores que también van a fiscalizar,
y 15 conductas que para ojos de la autoridad son indebidas. Entonces, vale la pena tenerlas en mente, conocerlas, saber si estamos ahí, qué es lo que tenemos que cuidar, cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que prevenir, si tenemos que visualizar alguna situación con un asesor para que en caso de que llegue la autoridad con una facultad de gestión, pues ellos ya anunciaron qué es lo que no les gusta, ya anunciaron por qué sectores van a ir, ya anunciaron en qué rubros van a utilizar inteligencia artificial para planear una fiscalización. Así es. Pues me parece que es el momento idóneo, Octavio, para hacer una pausa. De acuerdo, pero entonces... Te doy la palabra que tú a eres ver, que nada más que no nos deje con el Jesús en la boca aquí, mi querido Paolo, porque no nos vas a nada más a platicadita que cuáles son los sectores y los criterios que va a tomar la autoridad, sino que nos lo vas a contar en los siguientes bloques, ¿cierto? Por supuesto. Perfecto. Bueno, mientras nosotros, queridos y queridas, vamos por un fresquito que ahora lo necesitamos más que nunca, porque ya nos trajo estas noticias mi querido Pablo Espinosa que no nos dejan tan tranquilos, pero vamos a buscar la tranquilidad en los siguientes bloques de este programa titulado Entre Empresarios, transmitido aquí desde el canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. Estamos platicando con el invitado del día de hoy, Pablo Espinosa, abogado, socio en Garrido Licona, quien nos está contando sobre el Plan Maestro de Fiscalización que tiene la autoridad para 2024. Esta estrategia recaudatoria que nos impacta a todos, a algunos más que otros. En el corte anterior nos hablaba sobre dos vertientes sobre las cuales estará fiscalizando, y como ya ha venido fiscalizando anteriormente la autoridad, en este caso cartas de invitación, en este otro caso auditorías. El mensaje fue: atiende cualquiera de las dos. Si es que tienes una carta de invitación, no dejes de atender. Si es que tienes una auditoría, pues ahí sí no tienes ni para dónde hacerte. Y sobre estas bases dejamos la pelota botando en el bloque anterior para platicar cuáles son los sectores sobre los que la autoridad en este año va a prestar especial atención, mi querido Pablo Espinosa. Bueno, sectores y personas. Correcto. Que pueden ser personas físicas, es decir, nosotros como individuos, Que tenemos una o actividad personas en particular, morales, correcto. que son las empresas. ¿A quiénes estaría dirigido? ¿Personas físicas, personas morales? ¿Y a qué sectores, Paulo? Gracias. De acuerdo al plan de 2024, está enfocado a personas morales de distintos sectores. Año tras año se publica una lista. En esta ocasión hay 18 sectores que el SAT anuncia que va a enfocar sus esfuerzos en fiscalización directa o facultades de gestión, como lo mencionábamos. Y hay algunos sectores que se van repitiendo año tras año, no han salido de la lista, como por ejemplo el sector automotriz, el sector de comercio al por mayor y al menudeo. También tenemos el sector hotelero, el sector de hidrocarburos, y hay algunos en esta lista de 2024 que se incorporan, o sea que no estaban en 2023, como por ejemplo logística, paquetería, el sector salud, el sector de educación, entre otros. Y hay otros sectores que ya no están en la lista si la comparamos contra 2023, como por ejemplo el sector de alimentos y el sector de telecomunicaciones. Pero el hecho, por ejemplo, de que estos dos últimos sectores salgan de la lista no significa que no los van a auditar, sino que más bien el SAT va a enfocar sus esfuerzos en otros sectores. Y lo mismo ocurre, o sea, el hecho de que estés en la lista tampoco significa que publiquen el plan maestro y al día siguiente ya tengas una auditoría, sino que más bien te están diciendo cuáles son los sectores que le está llamando la atención a la autoridad para enfocar sus esfuerzos. Y esto puede ser
porque, por ejemplo, anuncian que se adhiere a la lista el sector de plataformas tecnológicas. Bueno, puede ser que el SAT haya visto un comportamiento atípico en los últimos años y por eso deciden incluirlo en la lista. Lo mismo educación y salud. Y hay otros que siempre han estado, desde que salió los primeros planes maestros de fiscalización, no salen de la lista. ¿Por qué? Porque pues, deben de tener comportamientos atípicos o algo que les está llamando la atención a la autoridad. Oye, el tema de las plataformas electrónicas me llama mucho la atención porque entiendo que puede haber una plataforma que no necesariamente su base o su centro, su corazón, su base de operación esté, hablando de México, esté necesariamente en México. Puede estar en otra parte del mundo. Sin embargo, puede tener aquí un impacto en un punto de vista comercial, puede generar cierto nivel de ingresos y entiendo que por eso es que se vuelve controversial el tema de la tributación. Al final del día, esa empresa o este contribuyente, ¿dónde termina aportando? ¿Para dónde? ¿Dónde está ubicado físicamente? ¿Donde genera un ingreso y un beneficio? Me imagino que por ahí la parte de plataformas digitales está particularmente siendo analizada. Sí, el plan maestro menciona puntualmente plataformas digitales y cobros electrónicos. Entonces, ha habido una gran discusión sobre cómo se debe de tributar tanto a nivel nacional e internacional con la aplicación de tratados, pero también desde hace algunos años a la fecha ha habido varias reformas en materia de impuesto al valor agregado para saber en dónde se deben de alojar esos impuestos indirectos o que se trasladan al consumidor final a través del uso de plataformas electrónicas. Y eso lo van anunciando, por ejemplo, en el Plan Maestro de Fiscalización. Ahí van a poner un esfuerzo y por qué se adhiere plataformas tecnológicas, seguramente el SAT está detectando que con la interpretación de tratados o de leyes están dejando de percibir recaudación. Entonces van a hacer un esfuerzo en ese rubro para tratar de traer más recaudación en México. Ok. Sí, Ahora, Salvador. Sí, hace un momento comentabas que ya hay sectores bien identificados en el Plan Maestro de Fiscalización sobre el cual las autoridades fiscales van a decir, hoy, siguiendo el proceso de cobro de impuestos, voy a fiscalizar, voy a auditar a estas empresas que pertenezcan a estos sectores. Sí. Y ahí voy a enfocar a todo mi equipo de auditores, déjame denominarle, a fiscalizar a todo este grupo. Eso no quiere decir que a los demás no los fiscalice. También ya lo comentaste, los va a fiscalizar, al igual que a las personas físicas. Pero el foco de atención donde quiere reunir la mayor cantidad de impuestos cobrados es este. Y aquí es donde viene un tema donde generalmente se dice, es que las grandes empresas, los grandes corporativos no pagan impuestos. ¿Es verdad o es un mito? Acordándome de mi buen Marco Chavarría. Digo, sumamente interesante lo que comenta Salvador, y atendiendo a tu pregunta específica, si tú revisas los últimos informes tributarios de la propia autoridad fiscal, que estos informes de manera paralela al informe o al Plan Maestro de Fiscalización, estos informes se publican trimestralmente. Si revisamos el último de 2023, resulta que los grandes contribuyentes solo representan el 0.02% de todos los contribuyentes en México. Pero en ese 0.02%... O sea, el número de pagadores de impuesto son los menos. Existe el 99.98% que está o debería de contribuir y estos son el 0.02%. O sea, no es ni, déjame, si fuéramos 100 personas, no es ni una persona. No, en ese porcentaje se aloja casi el 50% de la recaudación en México. En este pequeño grupo de contribuyentes, de empresas, está la mayor cantidad de impuestos que se pagan. ¿Sí? Luego entonces es mito. Es mito. Es mito. Luego entonces, y después de esta explicación robusta y muy interesante, pero es un mito. Es un mito. Entonces, el hecho de que digan los grandes corporativos, las grandes empresas no pagan impuestos, es un mito. La realidad es que sí pagan impuestos y son las que más contribuyen. Altos contribuyentes. Exactamente. Habrá algunas
que obviamente, y ahí sí es donde el SAT está poniendo, por eso este plan maestro de fiscalización, habrá algunas empresas que hacen algunas actividades, algunas operaciones para disminuir el pago de sus impuestos o para no pagar. Pero por eso es que el SAT dice, voy a auditar a estas para evitar que haya esas malas prácticas. Es correcto. Pero en la generalidad sí pagan impuestos. Sí, sí. Y ese dato es duro. O sea, el 0.02% paga el 50% de los impuestos. Digo, ahora, bajo ese escenario, la pregunta sería, y aquí la observación hacia las autoridades y hacia pues todo lo que es un sistema económico, ¿no valdría la pena que esos contribuyentes hoy que quizás son informales y que no están contribuyendo de manera directa en el impuesto, no deberían también de ser fiscalizados para contribuir? Porque ahí es donde viene el cuestionamiento, la duda y, ¿por qué no decirlo?, el reclamo de muchos de nosotros. Claro, sí. Porque estamos pagando impuestos los menos. Esa es la realidad. Los menos y los mismos. Los menos y lo más. O sea, los que más pagamos impuestos son, ya dijimos, estas empresas y los que estamos cautivos. Pero hay muchos que no. Yo creo que sí vale la pena hacer ese esfuerzo y que las autoridades hagan ese esfuerzo. Y de hecho, concatenándolo con el Plan Maestro de Fiscalización en el rubro de atención al contribuyente, ahí establecen que el SAT va a implementar durante 2024 sesiones informativas para los contribuyentes a fin de que ellos cubran los impuestos que les corresponden. También van a hacer sesiones informativas para advertir a los contribuyentes, personas físicas sobre todo, pero también personas morales, de pasar a un sector formal. Y hablando de las personas físicas, tal cual establece el plan, y dices que te vamos a informar por qué es bueno que pagues impuestos, porque puedes tener acceso a un crédito hipotecario, te pueden quitar del buró de crédito, puedes ser sujeto de beneficios del gobierno, beneficios de hospitalarios, puedes acceder a un seguro de vida, o sea, deja de vivir en la informalidad. O sea, ¿qué beneficios te trae a ti como persona física el vivir en la formalidad siendo un pagador de impuestos? Eso dice el plan, y yo creo que debe de haber un esfuerzo muy grande para acabar con o erradicar en la medida de lo posible el comercio informal y cada vez sumar más a pagadores de impuestos. Hace poco tuvimos un invitado, Bruno Blackmore, a quien le mandamos por supuesto un fuerte abrazo, que de manera muy didáctica nos dio un ejemplo de cómo él buscó la formalidad dentro de un acto, digamos que de arrendamiento inmobiliario, donde él tenía un departamento y se dio cuenta de los beneficios que traía el llevarlo a la legalidad, a la formalidad, porque no solamente no solamente involucraba obligaciones, Sí. sino en este caso, y como bien mencionas, obligaba derechos, involucraba derechos, perdón, y esto le daba la posibilidad de pronto de visualizar un acto comercial más allá y verlo como un negocio, como un posible negocio, darle potencializar estos actos que estás haciendo comerciales y buscarles un destino, buscarles un rumbo. Entonces, creo que está bueno, además va muy ligado con el fondo de este programa, mi querido Salvador. Así es. Bueno, entonces, sobre esas bases ya dijimos que todos en principio van a ser, todos los contribuyentes, personas físicas, personas morales, pueden ser sujetos de esta fiscalización, Sí. pero se van a concentrar en estos sectores y sobre todo en grandes empresas. Sí. Eso no quita que los demás. Ahora, en estos sectores, obviamente, hacen ciertas operaciones. Me imagino que también en el plan, bueno, no me imagino, sé Sí. que el plan maestro de fiscalización va a atacar directamente algunas operaciones de estas empresas. Sí. ¿Cuáles son? En concreto, el plan cita 15 conductas que no le gusta a la autoridad. Hay algunas que destacan más que otras, pero por ejemplo, la que citan en primer lugar es el uso indebido del régimen de incorporación fiscal, porque resulta que la autoridad se dio cuenta que con motivo de la eliminación de la subcontratación del personal, muchas empresas se trajeron a la nómina a sus empresas, pero dándolos de alta como reciclo, para evitar el pago de impuestos federales y locales. Entonces, tal cual así dice una de las conductas, el uso indebido del reciclo para evadir impuestos locales y federales.
Pero también hay otras conductas, como por ejemplo el uso de pérdidas fiscales que no tengan soporte, el uso de tratados internacionales, o sea, que tengan un indebido beneficio, las reestructuras corporativas, fusiones, escisiones, y vale la pena recordar que hoy cualquier acto jurídico que tenga efectos fiscales también tiene que tener una razón de negocios, un porqué, o sea, no lo puedes hacer un acto para obtener un beneficio fiscal que sea superior a un beneficio económico, tiene que tener una esencia. Y bueno, hay muchos rubros, como por ejemplo también el uso de combustibles, el tema de controles volumétricos, importaciones, contrabando, que vale la pena recordar que a partir de este año 2024 ya se tiene que expedir una carta aporte, y quien no expide esa carta aporte se puede presumir que la mercancía que traslada es de contrabando. Entonces ahí también dicen, voy a enfocar mis esfuerzos en ese rubro, pero te ibas a comentar algo, Salvador. Sí. La pregunta, pero si quieres, ¿vamos al corte, Octavio? Sí, vamos a hacer una breve pausa porque traemos por ahí un contenido hablando sobre creatividad. Nuestra producción en esta ocasión preparó una cápsula que ya teníamos olvidada, mi querido Salvador, la cápsula creativa. Así que vamos ahí, queridos y queridas, en este espacio titulado Entre Empresarios, Canal 8 de tu televisión, 4 de la tarde. Tenemos una cita todos los lunes. Vamos aquí, en breve regresamos. La cápsula. Actualmente se habla mucho de la inteligencia artificial. Sin embargo, fue una compañía quien puso el tema en la opinión pública: OpenAI y su ChatGPT. ¿Quieres saber qué fue lo que impulsó al éxito de esta compañía? Descubramos lo que hay detrás de su innovadora historia. Todo comenzó en 2015, cuando un grupo de visionarios, incluyendo a Elon Musk y Sam Altman, se reunieron con una visión audaz: democratizar la inteligencia artificial. Y así nació OpenAI, con la visión de construir una inteligencia artificial amigable y segura en beneficio de todos nosotros. Sus investigadores desarrollaron modelos de lenguaje como GPT-3 y trabajaron con la comunidad global para impulsar el avance de la IA de forma colaborativa. Estos trabajos se consolidaron en una amplia gama de aplicaciones, desde asistentes virtuales hasta herramientas para la traducción y generación de contenido. OpenAI sigue liderando el camino hacia el futuro, impulsado por la inteligencia artificial, abriendo oportunidades infinitas para todos. Así que recuerda que la pasión y la creatividad son el éxito para cualquier emprendimiento. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Bye bye. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas, a Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando con nuestro invitado Pablo Espinosa sobre el Plan Maestro de Fiscalización para 2024, esta estrategia que tendrá la autoridad para recaudar impuestos, como bien sabemos, en algunos sectores y personas en lo particular, personas físicas o personas morales. Los últimos dos bloques, los últimos más de 20 minutos hemos venido platicando sobre esto, y el bloque anterior, mi querido Pablo, lo despedimos con una bonita cápsula de creativa que nos habla de inteligencia artificial, y eso me recordó que tienes más temas relativos al tema de la fiscalización dentro del plan. ¿Qué más no estamos platicando todavía? Bueno, en este plan 2024 también se establece en el rubro de fiscalización que la autoridad va a hacer uso de la inteligencia artificial, no para fiscalizar propiamente, o sea, no va a venir un robot o va a venir un bot a hacerme una fiscalización, sino más bien... Pues sí me preocuparía que cuando manden a Terminator, ¿no? No, ahí sí ya no sería fiscalización, sí estaría peligroso, pero más bien lo que establece el plan, porque esto ha causado mucha efervescencia, es que van a utilizar la inteligencia artificial para planear esquemas o estrategias de fiscalización para hacer más rentables esas auditorías.
Y en concreto, a lo que se refieren con el uso de inteligencia artificial es atacando los rubros de evasión, elusión fiscal, factureras, nomineras, temas de simulación de operaciones, entre otros. Y principalmente, pues esto lleva una tendencia enfocada en encontrar aquellas redes que permiten no pagar impuestos. Y la inteligencia artificial que van a usar es tratando de encontrar patrones en contribuyentes o conductas reiteradas para saber qué es lo que hacen para tratar de eludir el pago de impuestos, no pagarlos. O sea, tiene que haber una intención. Es muy distinto hablar de un margen de interpretación de ley que te permita ser más eficiente fiscalmente a tener una intención con una conducta para no pagar impuestos. Eso es lo que va a fiscalizar la autoridad con el uso de inteligencia artificial, y lo mencionan también el machine learning. Pero bueno, yo creo que ese también ha llamado mucho la atención, y también las autoridades ya lo están usando a través de las famosas cartas invitación, en donde hacen cruces de información y documentación para que se den cuenta tanto quién es tu proveedor, pero también quién es tu cliente. El IVA, el impuesto al valor agregado que te trasladan, saber si tú efectivamente lo estás pagando o ese impuesto tú a su vez se lo estás trasladando a alguien. Entonces están visualizando con inteligencia artificial patrones de conducta y trazabilidad en el pago de impuestos. Y si detectan que esos impuestos se van difuminando, pues es ahí donde vas a tener una fiscalización a través de una facultad de gestión o algo más formal. Oye, y esto como en el caso de los FDIs, donde hoy día vemos el uso de la tecnología, en este caso por parte de la autoridad, donde hace un cruce de información para verificar que genuinamente lo que ellos tienen coincida con lo que tú tienes, y en un momento dado solicitarte una aclaración. En este escenario de los FDIs nosotros tenemos manera de anticipar esta posible discrepancia con la información que tiene la autoridad. ¿Crees que también podamos encontrar herramientas que nos permitan detectar áreas de oportunidad de nuestra información, así como lo está haciendo la autoridad con la inteligencia artificial? Habrá desarrolladores que tendrán que empezar a ponerse a trabajar con observar nuestra operación del día a día, ¿cierto? Desde luego, o sea, hoy 2024, tratar de hacer la determinación, cálculo y conciliaciones de contribuciones de manera manual, lejos de ser riesgoso, creo que ya llevas un plano de desventaja frente a la autoridad. Entonces tienes que hacer uso de herramientas tecnológicas que te permitan avanzar y mejorar tus procesos, pero no solo eso, sino tratar de prevenir una contingencia. Entonces sí, ya es necesario el uso también de herramientas tecnológicas para evitar caer en alguno de los rubros que marca la autoridad en el plan maestro. Sí, que esto no es nuevo, Octavio. La realidad es que la autoridad está atacando fuertemente, y ya lo mencionaste, el tema de empresas factureras, es decir, empresas que simulan operaciones en donde la realidad es que no hay operaciones, sencillamente comprobantes o documentos para poder deducir y no pagar impuestos. Si no hay nada realmente, no deberías de tener esta posibilidad de deducción, y eso lo está atacando directamente el SAT. Ahí obviamente ha sido insuficiente lo que se ha hecho, porque aún todavía existe esta mala práctica. ¿Es desafortunado? Sí, sí es desafortunado, y por eso es que está implementando esta tecnología, inteligencia artificial y otros mecanismos para buscar disminuir al máximo estas malas prácticas. Está el tema del outsourcing, en este caso de servicios a las nomineras, ¿no? Exacto, a las empresas nomineras, en donde hay una omisión en el pago de los impuestos del personal, no se les paga correctamente sus prestaciones laborales y tampoco se les retiene impuestos, llámese impuestos sobre la renta, Seguro Social, Infonavit, y por eso es que las están atacando. Y esto lo único que hacen es conciliar toda la información que le proporcionamos al SAT con la finalidad de hacer un cruce de la misma y de esa manera confirmar que se está pagando correctamente por parte de los diversos actores económicos en las operaciones. En consecuencia, si el SAT está haciendo eso, tú también debes de prevenirlo. Sería
no correcto el esperar a que el Servicio de Administración Tributaria te viniera a detectar eso. Más bien, si ya sabes que va a venir y por ahí puede determinarte un crédito, aunque tú seas de los contribuyentes cumplidos, tienes que hacer esta validación de operaciones para confirmar que no hay por ahí un proveedor que te haya metido un gol y te haya dado una factura que corresponde a empresas factureras, asegurar que tus CFDI se hayan emitido correctamente y que estén siendo considerados correctamente para el pago de los impuestos, a nivel de ingresos y a nivel de deducciones, que obviamente tus CFDIs de nómina se hayan emitido correctamente y soporten el pago. En fin, todo esto lo tienes que hacer. Si hoy tú no lo tienes implementado, el SAT va a venir, te va a cuestionar y desde luego, si tú no das una explicación de alguna diferencia, te va a determinar o te puede determinar un crédito fiscal, Paolo. Sí. Fíjate que en ese último rubro que mencionaba Salvador, hay un tema muy interesante, porque cuando dices, puede venir el SAT a decirte qué es lo que le debes, es normalmente cuando recibimos una carta de invitación o cuando la autoridad nos manda llamar a sus oficinas y entonces nos dice, tienes esta discrepancia de ingresos contra declaración y facturación. Creo que muchos hemos vivido ese escenario. Y ahí hay un punto en donde hay empresas que no tienen herramientas tecnológicas y no pueden llegar a integrar esas diferencias. Y entonces tienen que navegar con diversas hipótesis que muy probablemente no los ayuden a cuadrar lo que está pidiendo la autoridad. Pero también del lado de la autoridad me parece que si quiere obtener mayor recaudación, debe de dar integraciones sobre discrepancias para tratar de agilizar este proceso y determinar si estoy bien o estoy mal o qué es lo que se puede aclarar y qué no. Y en caso de que exista alguna discrepancia y yo tenga que pagar impuestos, lo que normalmente ocurre es que la autoridad me dice, presenta tus declaraciones complementarias. Creo que ahí el plan maestro debió haber regulado un método eficiente para lograr esa recaudación. Sí, que ahí ha habido desafortunadamente un ejercicio, desde mi perspectiva, no correcto o indebido de las facultades de la autoridad. Lo acabas de señalar tú. Ok, yo veo diferencias. Yo debería de soportar que en todo caso hay diferencias. Hoy a través de esta estrategia, la carga de la prueba no cae en la autoridad, ¿Sí? sino recae en el contribuyente. Sí. Y entonces esto es como con la esposa, tú tienes que comprobar que te portas bien y llevar las pruebas, la evidencia, lo digo por Octavio desde luego, llevar la evidencia de que la noche de ayer te la pasaste trabajando y entonces bajo ese escenario tú confirmas que estás cumpliendo correctamente con tus obligaciones. En el caso del pago de impuestos tienes que llevar tu información financiera, tus FDIs y todos los documentos que soporten que estás pagando impuestos. Yo todo lo contrario, mi querido Salvador, yo soy un contribuyente que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones, por lo tanto a mí la autoridad no me cuestiona. Hablando es decir, del pago en la de analogía impuestos con mi esposa, mi señora, que me manda por supuesto un fuerte beso y un de abrazo. los impuestos también. Pero se entiende la analogía y es bien interesante porque es el caso como en el, oye, aquí hay un error. ¿Cuál error? No sé, tú dime. Tú dime. No, y entonces la tarea te la dejan a ti y capaz que ¿No es un error? Ajá, exactamente. Capaz que nunca hubo un error. Incluso el tema de las cartas de invitación, ya no te lo pregunté hace rato, pero en ocasiones inclusive también hasta tienen como esta connotación medio de encontrar la verdad, ¿no? Encontrar la verdad oculta. O sea, yo te digo que es por la izquierda porque asumo que lo hiciste por la izquierda y tal vez no era cierto, lo hiciste bien, lo hiciste por la derecha. Nada más es confirmar que sí lo hiciste por la derecha. Pero ya en este otro escenario, con donde está mucho más palpable, sí, creo que se entiende el mensaje de fondo. El mensaje de fondo es, dime con claridad qué es lo que me estás cuestionando y yo con mucho gusto te lo aclaro o pago. Sí, exactamente. Que pero también no existe ya eso. De acuerdo. Ya nos fuimos al extremo, donde que parece ser que no pagas impuestos, venme a aclarar. Lo que parece que no es para... No sé. Y entonces la carga, insisto, recae en el contribuyente. Y me parece que no es lo correcto. Hoy, desafortunadamente, ya así está el sistema y está el plan maestro de fiscalización con auditorías y este tipo de ejercicios, pero pues nos tienen cautivos a los contribuyentes. Y sí hay situaciones en las que me parece que desde una perspectiva jurídica
y desde una perspectiva empresarial, sí debería de mejorar el servicio de administración tributaria. O sea, tenemos que atender más a un tema más transparente de derecho y desde luego de ejercicio de facultades apegadas a la ley. No estoy diciendo que no esté apegado a la ley, pero no creo que sea lo correcto. Más bien, el que acusa tiene la obligación de demostrar jurídicamente que su acusación tiene peso y que procede. Sí. Hoy me parece que no es así. Sí. Y bueno, en una situación crítica y objetiva, me parece que eso debería de cambiar. Y fíjate, ya en el escenario en donde el que acusa tiene la obligación de demostrar, imaginemos que procede, ¿no? Y entonces hay muchas auditorías o cartas de invitación en donde los contribuyentes quieren pagar, quieren autocorregirse, pero resulta que la autoridad siempre pide que se presenten declaraciones complementarias del pasado. Y a veces esos formatos no conviven con las declaraciones del presente. Y entonces ahí creo que el plan debió haber regulado un mecanismo o un compromiso para regular un mecanismo más ágil, como son las líneas de captura. O sea, que te dieran una línea de captura, pagas y ahí se termina todo, para que no recompongas toda tu contabilidad, tengas que recalcular tus impuestos, un método más ágil. Y también está en el tintero el tema en facultades de comprobación, cuando los contribuyentes se quieren autocorregir pero no tienen dinero y quieren pagar con saldos a favor, tampoco lo han podido hacer porque la autoridad no ha emitido reglas misceláneas respecto de este beneficio de los contribuyentes auditados. Entonces, creo que en el plan también debe haber existido un compromiso para brindar herramientas a los contribuyentes que sí quieren pagar, que quieren autocorregirse, que quieren cumplir, porque a veces en la práctica no es tan sencillo y sí debe haber quedado regulado ese compromiso. Oye, y previo ya estamos llegando a la recta final del programa, nos deben de quedar alrededor de 2 o 3 minutos. Sí. Ok, una visión rápida sobre el correcto cumplimiento. ¿Qué tendríamos que estar tomando como criterios para no vernos afectados o vernos prevenidos en el caso del Plan Maestro? Pues mira, yo creo que la conciliación de CFDIs, las interpretaciones que has tenido a lo largo de los distintos años, volver a revisarlas, porque a veces se adaptan ciertas interpretaciones respecto de la lectura de ley, pero esas interpretaciones van variando en función de precedentes judiciales, criterios de la autoridad, publicaciones de jurisprudencias, ser proactivos y reactivos con la contratación e implemento de herramientas tecnológicas para prever contingencias, y yo creo que esos serían los puntos. Los demás, que son las 15 conductas que no le gusta al SAT y están en el plan, pues tendríamos que revisarlas para saber si alguna tenemos, nos parece, huele o la percibimos y tratar de alejarnos lo más posible de esas conductas. Ok, entiendo que estás muy activo en las redes sociales de Garrido Licona, publicando permanentemente novedades, información, no solamente relativa a este tema, sino a todos los temas que tienen que ver con materia fiscal y con materia empresarial, ¿cierto? Siempre. Muy bien, siempre. Muy bien. Pues, mi querido Salvador, nosotros ya estamos en el, Pues en ya el listo, pleno ese es un cierre. tema polémico. Hablar de impuestos no es sencillo y menos pagarlos. Y bueno, sobre esas bases, la sugerencia es cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, paguemos correcta y oportunamente lo que debe ser, ni más ni menos. Y desde luego esto ayudará a que nuestra economía, nuestro país, sea mejor. Muy bien. Pues, queridas y queridos, nosotros nos despedimos desde aquí, desde Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, con la promesa de regresar el próximo lunes, por supuesto. Agradecer a mi querido Paolo Espinosa, perdón. Amenazamos. Amenazamos, cada lunes amenazamos que regresamos y hasta el momento lo estamos cumpliendo. Esperemos que así sea muchos años, adelante. Mi querido Salvador Garrido Márquez, mientras nos dejen aquí en Heraldo, que nos sentimos como en casa, les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Aquí entre empresarios, nos vemos la próxima semana. Chau, bye. Gracias. Excelente.